Es increíble cómo las inversiones en Estados Unidos siguen aumentando y más personas, más empresarios se siguen sumando a los planes de Donald Trump. Señores, bienvenidos a este podcast de actualización de negocios en Estados Unidos. Y esta semana tenemos una agenda bastante interesante. Las cosas se ponen, mientras más avanza el tiempo, se van poniendo mucho mejores. Y tenemos 6 temas específicamente que están trayendo cosas que hablar. El primero, las Gold Card. ¿Cómo está funcionando? ¿Quiénes van a poder tener una residencia por negocios ahora en Estados Unidos? El segundo tema, inversiones millonarias. ¿Quiénes han puesto billete en este país hasta el día de hoy desde que ingresó Donald Trump? Vamos a ver quiénes son y cuánto han puesto. El tercer punto, inversiones de Apple. Saca su nueva versión de iPhone y anuncia las inversiones que va a hacer dentro de Estados Unidos. El cuarto punto, Trump y los chips de China. Hay una pelea, hay una disputa, se empieza a ver que perfila políticamente este tema. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. El quinto punto, Musk pide informes a los empleados del gobierno. Esto saca algunas ronchas, algunas personas. Vamos a ver también qué sucede con esto. Y por último, los call centers de deportados, obviamente en Estados Unidos, que se están poniendo a trabajar en México. Así que, como ven, la agenda es espectacular. Rafael, Lucho, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un gusto, Lucho, Joshua. Bueno, bastante optimista, la verdad. Me gusta que se den este tipo de cambios, porque es algo que yo he venido diciendo y siempre lo he pensado. Siempre que hay una transición entre presidentes, siempre va a haber cambios, ¿no? Y yo veo es como un sacudón que le das a ciertas actividades y se va a acomodar todo después, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Nada se ha detenido, no ha pasado nada grave, hasta donde hemos podido saber. Y hoy día tenemos puntos claves que van a confirmar eso que les estoy comentando, ¿no? Así que hay mucho por hablar, hay mucho por reflexionar hasta cierto punto también. Y bueno, listos para comenzar. Toda la razón. Perfecto. Lucho, Perfecto. Hola, hola. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Y acá listos para llevar a ustedes este episodio del podcast Actualización de negocios en Estados Unidos. Así que comencemos con esta lista de temas súper vamos interesantes. al grano como el dermatólogo. Así es. Primer Sí. punto, Gold Card. Eh, Vamos con tu perspectiva, Rafael, de Gold Card, y ahí sacamos unos datos interesantes. Bueno, y eso lo hemos venido debatiendo previo a empezar a grabar esto, ¿no? Yo veo este punto positivo desde el lado en que el gobierno es una forma de incentivar también la inversión en el país. Yo sé que ustedes lo ven de otra manera. No, 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 es interesante, dale. Yo lo veo así y estuve leyendo que en Estados Unidos las grandes compañías tienen talento, ¿no? Y no necesariamente su talento tiene cierto tipo de visa que les va a beneficiar a ellos o a sus familiares, ¿no? Entonces, hay compañías, por ejemplo, como Apple, que necesitan traer buen talento y que podrían llegar a pagar esta cantidad, se habla de 5 millones de inversión, para que ese talento que tienen vaya a tener una visa y ciertos beneficios también, ¿no? Entonces, creo yo que es parte de todo un proceso y también del hecho de poder retener talento, ¿no? Si es que lo ves desde ese ángulo. Y eso es bueno, es positivo. Hay muchas oportunidades que se van a tejer alrededor de eso también. Para poner un poco en contexto, ¿no? El tema de las visas EB5 en Estados Unidos, que Ujú. son las visas de inversionista, gente que pone billete y prácticamente compra una residencia. Ese es el contexto. Actualmente estaba en $900,000 hasta Ya. hace un mes y medio. Y hoy Trump ya anunció que en 2 semanas sube a $5 millones. O sea, de 900,000 lo multiplicas por 5 y es lo que vas a necesitar para tener una residencia por este tipo de visa en Estados Unidos. Definitivamente, las visas EB5 han significado, bueno, han ido en aumento en los últimos 10 años. Yo les tengo un datazo después Ujú. de tu comentario de cuántas visas EB5 hay para hacer la Ya. matemática Para que se den una idea. y qué país es el que pide más visas EB5. A ver. Así Ujú. que antes Sí, tu comentario. Este es un tema súper interesante porque, como dijo Rafael, se trata de atraer talento, atraer gente, como lo dijo Donald Trump, gente que genere empleo en Estados Unidos dentro de su visión de Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande otra Man, vez.
¿no? Así es. Así que, pero esta Gold Card, que en teoría va a suplantar a las visas EB5, uno de los motivos que me pareció interesante es que las visas, o a través de las visas EB5, se han permitido muchos fraudes. Ha entrado gente que no tenía o no hacía lo que tenía que hacer y sin embargo recibía el beneficio. Pero es un tema bastante interesante porque más allá de los beneficios económicos que va a traer gente que mueva, ayude a mover la economía estadounidense, ¿no? Indudablemente 5 millones, no cualquiera lo No tiene. cualquiera lo tiene. O Ujú. sea, con eso está diciendo, yo quiero gente de plata, quiero gente rica en mi Gente que... país que Ujú. venga a poner billete e invertir. Esto es algo muy interesante. Estas inversiones de 5 millones no la pueden hacer en lo que les da la gana. ¿Ya? Esto es interesante porque ¿en qué tienen que invertir el dinero? En proyectos que están avalados por las ciudades, por los estados o por Ujú. el gobierno. No proyectos públicos necesariamente, Ujú. pero sí proyectos que tengan cierta aprobación. Les pongo un ejemplo, ¿no? Muchas CB5 se han tramitado por Marriott, va a abrir el hotel más grande en Mississippi, ¿Ya? entonces necesita 25 millones de dólares de inversión, entonces junta 20 de EB5 y que Ujú. pongan $1 millón. Ese es más o menos un ejemplo, ¿no? Aquí voy con los datos que les dije, y es que aproximadamente en los últimos 10 años se han generado 90.000 visas O sea, EB5 EB5, o sea, gente con, en teoría, poder con un económico. millón de Ujú. dólares. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y quién creen que es el país con más visas de esto? Yo estaba pensando en México, Yo creo. Estás muy lejos. ¿Tú también? Rusia, Exacto. Muy China. lejos. podría ser China. China. O sea, los benditos Sí. chinos son los que más... Y eso es muy curioso porque empieza Trump y los aranceles y estas peleitas políticas y al final del día los chinos son los que más piden residencias millonarias en Estados Unidos. Curioso, entonces, si multiplicamos 90.000 visas en 10 años por $1 millón, Ujú. es un huevo de plata, Claro. es un Ujú. montón de dinero. Y ahora multiplícalo por 5 millones. Ahora, si le aumentas el umbral, ¿no? El Ujú. estándar, ¿cuánto será, no? Ujú. Y se hace un monto importante, finalmente, ¿no? Así es. Lo gracioso fue que le preguntaron a Donald Trump, o le dijeron, ¿no? Y también van a poder acceder a la Gold Card empresarios rusos. Y él dijo, sí, es posible, en tono de humor, ¿no? Y luego bromeó sobre que en Rusia los empresarios, los millonarios, tienen un poco menos de dinero que antes, pero que serían bienvenidos en términos generales a Estados Unidos, si es que obviamente van a generar dinero, van a generar empleos, ¿no? La visión es clara, quiero mover a Estados Unidos, quiero que Estados Unidos se mueva en todos los planos. Este Trump tiene una visión capitalista, indudablemente. Entonces, Ujú. el capitalista entra a mover las cosas, entra a hacer no solamente dinero, sino que se mueva la economía. Entonces, Claro. eso es re interesante. Bien, entonces, ya sabiendo que los chinos son los que más quieren vivir en Estados Unidos, o Ujú. los que ponen más millones, sabiendo que ahora se piden 5 millones para comprar o adquirir una residencia prácticamente en Estados Unidos, pasamos al segundo punto, que son las inversiones millonarias que se han hecho al día de hoy. Voy a poner en contexto, de ahí paso a sus comentarios. Y acá hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Eh, una frase que ha dicho Donald Trump, y es, America is open for business. ¿Ya? Now, America is open for business. ¿Qué está haciendo? Está invitando a que la gente invierta. Y esto es algo muy importante porque cuando tú escuchas, y nosotros que hablamos con mexicanos, con colombianos, con peruanos, con argentinos, ¿no? Y te dicen, oye, ¿cómo ves esto que está sucediendo en Estados Unidos? Esto de los aranceles, ¿no? Está poniendo un poco insegura la cosa. Y cuando te vas a analizar quiénes están invirtiendo y cuánto están invirtiendo, o sea, entiendes que en absoluto puede pasar algo con las inversiones en Estados Unidos. Apple anunció 500 billones de dólares de inversión en los próximos 4 años. Y no sé si les dije en algún momento, hice el comparativo de el PBI de Colombia Ujú. con las ventas de Apple anuales y eran mucho más altas las ventas de Apple que el PBI de Colombia, para tener una idea, ¿no? Claro. Las ventas de Google, por ejemplo, son mucho más altas que el PBI de Perú. Entonces estamos hablando
prácticamente en 8 empresas americanas puedes tener el PBI de Latinoamérica, más o menos, para tener un Ujú. concepto. Arabia Saudita, 600.000 millones en los próximos 4 años. Ya anunció también que va a invertir. Foxconn, 10.000 millones para una planta de LDC en Wisconsin. SoftBank me gusta. Yo les hice la pregunta de dónde es SoftBank para la gente que aún no sigue mucho este banco, que es importantísimo sobre todo en tecnología. Ujú. Es el banco que más ha invertido en startups, en proyectos tecnológicos en Estados Unidos. Se llama SoftBank. Es un banco japonés y ha anunciado 50.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Y cierro con 2 puntos para pasar a sus comentarios. Ford, la compañía de carros, GM, que es General General Motors. Motors, Ujú. ¿no? Una compañía americana, Toyota y unos cuantos más han anunciado 1.000 millones de dólares de inversión en los próximos 4 años. O sea, tienes compañías gigantes que están diciendo yo voy con Estados Unidos los próximos 4 años y compañías que valen más que PBIs de De muchos países países. latinoamericanos. Entonces, eso nos da una noción de cuánto dinero y oportunidades va a haber en la economía americana los próximos 4 años. Samsung, que es el favorito de muchos, Coreano. anunció, sí, coreano, Corea del Sur, Ujú. obviamente, porque Corea del Norte, No tiene nada. Ujú. ¿qué No tenía sabemos qué ahí? mide en Corea del Norte, tan cerrada que es. Tanques y misiles. Bueno, Samsung, 380 millones de dólares para una planta en South Carolina, en Carolina del Sur. Entonces, Ujú. definitivamente, estos grandes ya han anunciado, ya han empezado a dar el dinero, así que se viene con todo. Bueno, mm, igual, ¿no? Yo trato de enfocarlo o quiero enfocar estos puntos desde el lado en cómo se están moviendo los grandes, porque también te da una idea de cómo se va a mover el resto de la industria, ¿no? Ujú. Si el grande realiza ciertas actividades, ¿no? En este caso inversión, ¿no? Y son grandes compañías con grandes montos que incluso superan los PBIs de los países, como mencionas tú, Joshua. Es interesante ver a aquellos temerosos, ¿no? Porque hay gente temerosa de sus inversiones en menor o mayor nivel, ¿no? Por el De lo, cambio. por este cambio, de lo que vaya a pasar en Estados Unidos. Pero si te das cuenta, estas compañías están invirtiendo gran cantidad de dinero. Tú que eres más pequeño, lo único que te queda es ver cómo se van a ir acomodando las cosas. Si es que hay más aranceles, pues va a haber más aranceles, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No vas a dejar de venderle a un país tan grande como es el que es Estados Ujú. Unidos. Entonces, no pueden o no hay forma de cómo puedan dejar de invertir, ¿no? Si es que tienes que crear una empresa ya para que tu empresa sea una americana y sea quien importe productos, por ejemplo, más adelante, pues tendrás que hacerlo, ¿no? Y esto, si es que lo ves desde el punto de vista, ¿no? Estos cambios desde este lado. Cuando hay un cambio de gobierno, que es lo que mencionaba al inicio, siempre los informales, siempre los que hacen las cosas mal, son los primeros en salir o los primeros en quejarse. En este caso, se abre una gama de oportunidades porque es como si te estuviesen limpiando la cancha, ¿no? Están limpiando la cancha para que se queden quienes quieren cumplir las reglas, quienes quieran invertir como se tenga que invertir. Si es que tienes que hacer las cosas como una empresa americana, las puedes hacer, ¿no? Entonces, ese es el Claro. camino. Ujú. Y ya las empresas grandes están delimitando el camino que uno debería seguir como empresario, ¿no? Entonces, es importante seguir bien estas actividades que están realizando, ¿no? Y para mí es una maravilla y es algo que se venía a venir. Y si te das cuenta, la mayoría de compañías que has mencionado son tecnológicas. Entonces también hacia ahí va el futuro un poco de Estados Unidos, ¿no? Volverse una nación mucho más tecnológica que antes. Perfecto, Rafael. Y tengo 2 datos antes de ¿Ya? pasar ya contigo, Lucho, sobre este tema de las inversiones millonarias. Y es, ¿ustedes saben cuántos años de democracia ha cumplido Estados Unidos el año pasado? Debe estar por encima de los 230 años más o menos, Yo calculo. debería decir que Ya se sabe en la fija 210 del por ahí. examen. Me la- 210 Sí, por ahí. 236 años, Ujú. para ser exactos, ¿Ya? de democracia. O sea, no hay estos altos y bajos, no hay que entra uno y te incendia lo que hizo el otro. No hay una estabilidad política, Ujú. digamos, siempre tirada al capitalismo, que Claro. es el Ujú. estilo de Estados Unidos. Pero eso obviamente hace que la gente invierta. Ujú. Y esto es Claro. una Ujú. consecuencia de Es evidente. doscientos treinta y Ujú. seis años, ¿no? 236 años. Entonces, estos temas de aranceles, y ese es mi segundo punto para pasar contigo. Yo escuché algo muy interesante de un Ujú. empresario en Estados Unidos y dijo, impuesto contra impuesto. El empresario lo ve así.
¿Me vas a subir el impuesto? Entonces, si para mí va a ser un gasto, ¿no? Ujú. Tengo que contrarrestar el impuesto con otro impuesto de venta. Ujú. Como en todo. Es como pienso en empresario. Cuando tú escuchas la empresa más pequeña, el más asustadizo, ¿no? El que se mete debajo del colchón cuando cada vez que Trama habla, ese te dice, pues si me suben los impuestos me quedo sin ganancia. Mientras que el empresario más grande te dice, pues me suben los impuestos, subo las ventas, porque tengo que contrarrestar. Me parecieron estos dos Ujú. datos demasiado importantes ahora. Ujú. Ahora, hay que recordar que el empresario tampoco es o las empresas no son unas organizaciones de caridad y los empresarios no dan puntadas sin hilo. Por ejemplo, en el caso del compromiso de inversión de Apple, se habla de 500.000 millones de dólares, imagínense esa cifra, ¿no? Es simplemente una aceleración de un compromiso de inversión que hicieron en el año 2023. ¿Para qué es esto? Para poder negociar con Trump, seguramente por lo bajo, y esto hay que verlo así, los límites que estaba teniendo para hacer negocios fuera de Estados Unidos y sobre todo para producir en China, ¿no? Ese es un análisis que puede ser válido, pero que sin embargo favorece a Trump y a los Estados Unidos porque en menos tiempo se va a invertir una cantidad fabulosa de dinero. Otro aspecto, por ejemplo, es Trump es un pendejo, ¿no? Porque el Pendejo en príncipe, México eres. bueno, En otros países se dice vivo, ¿no? Pepe el ok, Vivo. pero es muy astuto Trump, ¿no? Porque le dijo al príncipe de Arabia Saudita, ok, tú quieres invertir 600.000 millones de dólares, no puedes, inviértete un poquito más, ¿no? Llega al millón de millones de dólares, que es Trío. no es un trillón, como un millardo de Humillar. dólares. Un término Nueva un poco palabra. raro, si eran 600.000 millones de dólares, un cachito más y llega al millón de millones, ¿no? Increíble. ¿No? Imagínate, claro, Trump por algo es un gran empresario. No vamos a decir que es el mejor empresario, pero ¿no? Sabe qué quiere y sabe qué puede lograr, ¿no? Y en el caso está, por ejemplo, no lo hemos mencionado porque se han presentado ciertas dudas, pero el caso de Stargate, no sé si lo han visto, ¿no? Que es la junta de tres grandes, está Oracle, está SoftBank Exacto. y está también OpenAI. OpenAI, que han ofrecido invertir entre todos en esta nueva empresa 500.000 millones de dólares y generar 100.000 empleos para el desarrollo de la tecnología, sobre todo de la tecnología de la AI. ¿Para qué? Para poder frenar el avance de China, ¿no? Y ahora vamos a ver en otro tema sobre lo que anunciaste de este enfrentamiento entre Estados Unidos y China tiene mucho que ver, ¿no? Porque Claro. China está avanzando mucho en el tema tecnológico. Tenemos, yo siempre he dicho, China para mí es el mejor segundo. Ujú. Desde Silicon Valley, que es donde vivo, que es donde está nuestra oficina principal, ¿qué hacen los chinos en los eventos de los americanos y las tecnologías que Copiar, presentan? No. copiar. Para mí siempre el chino, y lo dejo claro, es Ujú, el mejor segundo del mundo. ujú, Que lo quieran admitir es otro ujú, tema. Que claro. saquen su DeepSeek versión menos 500% de la otra, su problema. Ujú. Pero que cuando China va a sacar algo que diga yo lo creé antes que Estados Unidos. Sigo esperando, Pero sigo ten esperando. en cuenta, eso lo podemos, y yo te acepto ese análisis desde el plano económico, comercial, industrial, pero esto va más allá, va al plano militar, ¿no? La inteligencia artificial ya está siendo aplicada en el desarrollo de nuevo armamento, y mientras más rápido avance China, va a poder desarrollar armamentos que van a complicar, tal vez no directamente, ¿no? A Estados Unidos, tal vez sí, no lo sabemos. ¿No? Entonces, ese es uno de los objetivos. Ok, buenísimo. Pasemos porque ahí viene ese punto, y lo vamos a tocar en profundidad. Pasemos al tema de las inversiones de Apple específicamente, qué es lo que va a hacer. Ujú, Y su nuevo iPhone de $600, ¿no? ujú. Eso, 599 oficialmente. 599, eso sí Ujú, me llamó Ahora la sí puedo tener un atención. iPhone.
Ah, ¿A quién está apuntando? Y es interesante porque no va a ser para todo el mundo, Ah, ¿no? Ese ujú, iPhone. Ahora les voy a saber para quién va a ser. ujú. Principalmente Ahora, para el Asia, para el mercado ahora te asiático. lo digo, ahora te lo digo. Ujú, Primero, el tema de que va a contratar 20.000 trabajadores es un compromiso que ya firmó ujú. en Estados Unidos, Solo en Estados solo Unidos. en Estados Unidos. Va a invertir 500.000 millones de dólares en 4 años, ya lo habíamos visto. Va a ser una nueva planta de servidores en Texas. Ujú, Y ya. acá se pone interesante la cosa porque Texas se va a poner a través de Elon Musk y los proyectos que está haciendo, más nuestro querido Apple, que también está haciendo proyectos en Texas, va a ser un estado que hay que apostarle, definitivamente. Va a haber mucho movimiento industrial, Y estás tecnológico, al ¿no? costado de México. Y cerquita de Silicon Valley. Y no es algo nuevo, ¿ah? El tema de Texas, Austin, realmente ese estado ya viene desde hace algunos años incrementando o acumulando cierto tipo de empresas. Ujú. Entonces no es algo que se haya dado ahora. A través de beneficios, ujú, que está, Es que- Sí, correcto. Texas, y me ujú, gusta Texas, es republicano, ¿no? ¿Ya? A pesar de que en Texas tú levantas una alfombra y salen 200 mexicanos, ujú. Ahora salen y no menos. sabes de dónde. E Eh, hispanos en general, ¿no? No solamente mexicanos, sí, no, ¿no? hay Ujú, colombianos, hay mucha ujú, gente hispana. ujú, Pero es un estado republicano, Ujú. ¿ya? Gringo, gringo, ojos azules, cabello amarillo. ujú, em, y me gusta porque tiene una mezcla entre el tejano, el americano tejano, es un tipo de mucho carácter. ujú. ¿Ya? Y la gente tejana es muy trabajadora. O sea, es Claro, conocido Texas por un sitio es un territorio culturalmente. duro, ¿no? Sí, Antes era un territorio muy duro, lo que se le llamaba el lejano oeste, ¿no? El viejo oeste, Mm, ¿no? oh, Ujú, claro. claro. Ujú, Bueno, en ujú. esos casos, Lucho, claro. Yo lo como conocí, historiador tú revienta yo 20 conocí veces. a Toro Sentado antes de que lo matara. Este, Entonces se vienen cosas interesantes para Texas. Yo voy a buscar inversiones en Texas. ¿Y por qué no pensar de repente en ujú, vivir también un tiempo en Texas mientras todas estas inversiones ujú, se dan? Am, Hay una confianza en el gobierno, ¿no? Salió Donald Trump y le dijo, gracias Tim Cook, porque él es el CEO de ujú, Apple. Gracias por las decisiones que estás tomando. Em, y el iPhone 16e de $599. Interesante que, por ejemplo, ¿dónde le han bajado los costos? ¿No? Eso es algo que yo me preguntaba, ujú. porque un iPhone de 1.200, 1.300 Mil dólares. dólares más o menos es el precio. Este iPhone tiene una sola Una cámara, sola cámara. por Ajá. ejemplo, ¿no? Tiene una pantalla de 1 pulgada. Es un poco más ¿No? grande que los iPhones usuales. Tiene reconocimiento facial. Es También. interesante porque, Y digamos su que, procesador es bueno, ¿eh? Un A18 es capaz de realizar todas las funciones de inteligencia artificial de los nuevos iPhone. o sea, lo, lo- Ujú. lo- lo va a poder procesar. Así es. Tiene GPT integrado. Ujú. Me llamó la atención que ya Apple está en eso, ¿no? Dejamos a Siri a un lado, Siri se quedó retrasada, Lo están actualizando. Para lo están junio actualizando. anuncian actualización de Siri. Em, Tiene la integración con OpenAI, ¿no? Y el lanzamiento oficial es el 28 de febrero, o sea, este viernes, nosotros estamos grabando el podcast Ujú. miércoles en la tarde, pero este viernes es el lanzamiento oficial. Ahora, lo que les decía, ¿para dónde está destinado vender este iPhone? No es al americano. El No. americano siempre le Ya. gusta tener lo último de lo último, lo más lujoso, el de 25 cámaras. Y si entrara Ujú. en un celular 25 cámaras, ese es el que compraría el americano. Pero este celular está hecho para India, para China y el sudeste asiático. Así es. Ujú. Lo que tú decías. Ujú. Así es. Ahora, no te pierdas que en Estados Unidos Samsung es un gran jugador, ¿ah? Creo que incluso vende más que el iPhone. No, es el segundo, el segundo. Pero en todo caso, esta jugada de iPhone, el lanzamiento de este iPhone, es porque, eh, no tanto por qué, sino el que se lance en esta época es porque ha habido una caída del 1% en las ventas en fiestas del iPhone, ¿no? Del último modelo iPhone. Entonces, han acelerado el lanzamiento del iPhone para, se dice que para un poquito cubrir las ganancias no recibidas. Ujú, Buen dato, buen dato. A eso iba mi consulta que quería hacerles, ¿no? O sea, ¿qué les motivaría a ellos a sacar un iPhone de esa versión de costo? ujú, Entiendo yo que India es un mercado creo que es el
primer país del mundo con mayor población del mundo Claro, hoy en ya día. superó hace 2 años, superó a China. Ya superó Este, a O sea, China. hay más indios que chinos. Hay más sí, indios que no, China. sí. Entonces, Ahora son eso sí no la sabía. mil Es un gran cuatrocientos mil mercado. cuatrocientos 1.500 millones de chinos y son 1.350 millones, perdón, de hindúes y 1.350 millones de chinos. Entonces, Te metes tanta gente, son el porque es 40% del mundo. increíble. No, pero Si en Estados Unidos son 400 millones, menos de 400, las cifras oficiales hablan de 350 ponle aproximadamente, 100 pero ilegales. ponle los ilegales, que por supuesto, debe llegar a 400. Pero en realidad no es un problema la cantidad de gente. Se ha calculado que toda la población mundial hoy día entraría en uno de los estados de México, que no recuerdo cuál, y cada persona alineada, separada por 1 metro. O sea, no es que seamos muchos, no, ese es un mito, pero no es motivo de este Ah, programa. no, ya Lucho, No, ya, si le das capa abierta nos tiran abajo este pinche video. Este, yo creo que lo que motiva a tu pregunta, lo que le motiva a Apple a hacer esto, es que tienes a Huawei. O sea, tienes competidores que te están tirando el precio al suelo. Ya. Quieres competir con ellos. Entonces, quieras o no, tienes que hacerlo. O sea, es prácticamente una obligación porque muchas veces el mercado también, tu competidor te marca una pauta. O sea, te quita un pedazo de mercado que a ti te gusta, entonces, o que tú quieres. Entonces, yo creo que indudablemente por Huawei es que Apple dice, bueno, si a ellos nos quitaron cierto mercado y nos ganaron cierto mercado, ahora me toca a mí Ujú. devolverles el... Pero mira, hay un análisis muy sencillo. Ujú. ¿Por qué iPhone lanzaría un teléfono orientado al mercado chino, entre otros, si en China dificultan la venta de iPhone justamente por la guerra que hubo por Google con Huawei? ¿No? El gobierno chino reaccionó y le puso muchas trabas a iPhone para poder vender. ¿Por qué se animaría a lanzar un modelo para el mercado chino si es que no sabe que lo va a poder vender? Si es que no sabe que el mercado chino se va a abrir, ¿no? Es porque por lo bajo Estados Unidos está haciendo ciertas concesiones, ¿no? Para digamos que las sanciones para el mercado chino, de los que todavía no hemos hablado, de repente no van a ser tan leoninas ni tan fuertes como se anuncia, se cree, ¿no? Buenísimo. Y el anuncio de la inversión de Apple de 500.000 millones, ¿no? Le va a permitir que el gobierno estadounidense no le bloquee vender en China o producir en China, ¿no? Es un análisis Excelente. bastante ligero. Medio rebuscado, pero Ujú. Más o menos te he entendido. No te quiero decir que sí, Ujú. pero sí son buenos argumentos. Y ya que estás tan picoso, Ujú. tan entrador con el tema tan incisivo, de China y sus chips y su Ujú. vaina, pasemos a ese tema, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Trump y los chips de China. Ujú. Y esto realmente aquí les traigo unos datitos, entonces voy a poner en contexto, Ujú. igual. Ujú. Vamos contigo, de ahí suelto Las siempre bombas. las venenosas, ¿no? Em, el gobierno americano quiere limitar la exportación de chips a China. Ese es en contexto lo que está pasando, Ya. Ujú. ¿ok? Y por ejemplo, ¿no? Les dejo la pregunta que voy a resolver, pero ustedes saben de las 30 empresas que producen chips en el mundo, ¿cuántas son americanas? Ahorita lo vamos a ver, Ujú. ¿saben? Eh, te Sí. diría que Vamos a ver, no ¿no? Vamos, más, Vamos a ver. no más de 10. Ahorita lo vamos a ver. Estados Unidos ha pedido a Japón que sus ingenieros de chips Ujú. no den servicios a China. Ya. Y esto es interesante porque para mí Japón es el hermanito menor de Estados Unidos. Ya. O es el hijo menor que siempre va a hacer lo que dice papá y mamá. Y le conviene a Japón. Los japoneses son demasiado inteligentes. Demasiado Mucho inteligentes. talento. Entonces, hay mucho talento, mucho cerebro. Ujú. Estados Unidos ha pedido que la mayoría, yo no sabía, la mayoría de ingenieros de chips o que trabajan en plantas de chips que tienen cargos importantes, Ujú. técnicamente hablando, son japoneses. Ya. Entonces, Estados Unidos está influyendo para que no les den servicios o si les den, sean extremadamente caros, porque cuando tú, Claro. y ahí aplica la técnica de cuando tú no quieres venderle a un cliente, Ujú. Sus simplemente le precios. subes el precio y that's it. Las empresas de chips se están politizando, eso es lo que están diciendo ya las compañías en Estados Unidos, y USA va a poner más requisitos para obtener licencias a la fabricación de chips. Ahorita van a ver la cantidad de empresas, pero básicamente es eso. ¿Qué nos puedes decir, Rafael, de ese tema?
Mira, primero que si se están enfocando en estos temas que aparentemente no son tan importantes para algún desarrollo, pues da a entender que sí es muy importante, ¿no? ¿Quién va a finalmente controlar la producción de chips, ¿no? Y el nivel avanzado de estos chips. Entonces creo que otro país que tiene mucho talento y creo que hay empresas de chips también es Taiwán. Y Taiwán. me Ujú. corregirán si es que estoy equivocado. Creo que Ahora te no. corrijo. Creo que no. Pero primero evidencia eso, ¿no? Que es una piedra angular para lo que se viene más adelante o lo que se va a venir más adelante, porque la tecnología sigue avanzando un montón. Y quien siga liderando el desarrollo tecnológico, pues va a ser el ganador finalmente, ¿no? Entonces, ese es como primer punto. Segundo punto, China tampoco es que se quede atrás, ¿no? China también tiene bastante talento, ¿no? Y hace poco salió la noticia que habían sacado esto DeepSeek, ¿no? El competidor de ChatGPT, y hicieron las pruebas todo y era igual o más bueno en ciertos aspectos, igual siendo gratuito, ¿no? Entonces, es interesante cómo va a ir cambiando esto, porque si bien es cierto, Estados Unidos puede poner restricciones también, pero también China no es cualquier país, ¿no? Hasta donde yo puedo ver, ¿no? También puede tener sus restricciones, pero digamos que yo no podría llegar a poner una posición clara todavía de quién va a llegar a liderar esto y cuánto vaya a cambiar esto a futuro, porque creo que sí son dos grandes potencias a nivel tecnológico. Ujú. Claro, aquí primero que hay que ver, ¿no? O sea, lo que quiere Estados Unidos es limitar, retardar el acceso de China a alta tecnología, Ujú, sobre todo para la aplicación. Uno es el tema de los negocios, la industria, pero sobre todo en el campo militar, ujú. ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿va a lograr realmente frenar el acceso de China Funcionar. o va a motivar el desarrollo creativo de China, que ya lo ha demostrado? Creo que los Exacto, chinos fueron los primeros en desarrollar los chips de 4 nanómetros, ¿no? exacto. Que hasta hace poco eran lo último en microprocesadores, ¿no? Ahora hay otra, Microsoft ha anunciado algo sorprendente, pero bueno, hasta ahí dejémoslo. Entonces, si estas sanciones que quiere imponer Estados Unidos son justamente para que China no pueda acceder fácilmente a microchips de alta tecnología, ¿no? Y para eso está coordinando con aliados como Japón, Corea, Alemania, tengo entendido, ¿no? Empresas para poder ponerse de acuerdo y hacer ese bloqueo, esa declaración y poner esos bloqueos comerciales, ¿no? Yo creo que está haciendo su chamba, o sea, Ujú. es como un negocio, ¿no? Tú no quieres que tu competidor le vaya mejor que a ti. O Por sea, supuesto. Claro. Ujú. dejemos de ser pepitas de oro en que hay para todos, ¿no? O sea, la competencia es así, el Ujú. mercado es así. O eres tú o es tu competidor. Entonces yo creo que Trump, ahí les quiero soltar, son tres datos que tengo. A ver. Y el Tres primero pepitas. es las empresas más grandes de chips en el mundo. Ujú, La primera es Nvidia, Estados Unidos. ujú, La segunda es Broadcom, USA. La tercera es Taiwan Semiconductors, Ajá. está obviamente en Taiwán, TSMC. Y la cuarta, curiosamente, es Samsung y está ujú. en Corea del Sur. Entonces, de las cuatro principales, dos están en Estados Unidos. Voy con el segundo dato. ¿De quién cree quiénes creen ustedes que le venden los chips a Huawei? Estados Taiwán. Unidos a través de Taiwán. Estados Taiwán. Unidos. Ujú. Entonces, veamos esta mezcolanza de China y Estados Unidos. Sigue. Yo creo que no va a parar porque no le conviene ni a Claro. China ni a Estados Ujú. Unidos que El esto el pare. límite es digamos, el nivel tecnológico del chip que le venden a China. Se le puede vender chips, pero no chips avanzados, no chips de última generación, porque los chinos lo que van a hacer es lo que hacen siempre, lo que dijiste hace un rato, que es copiar, aprender. Son muy hábiles, es un pueblo muy hábil, muy disciplinado, ¿no? Y Muy hábil para copiar. para copiar, ¿no? ¿No? Y en base a eso, claro, parece el principio del desarrollo, del crecimiento, ¿no? ¿No? Y hasta que comienzan, al principio copiaban las radios, los autos, y poco a poco están cambiando, ¿no? Y ya hay autos de muy buena tecnología, digamos, tecnología y calidad. Muchas marcas chinas Que se todavía siguen esfuerzan los siendo, 6 meses, claro, pero qué chucha. muchas marcas chinas, no, pero Ahí ya está. hay otras que comienzan a destacar.
¿no? Entonces, eso es lo que quiere evitar Estados Unidos, el aprendizaje y el Quiere crecimiento retrasar, y como la dices, ¿no? competencia. Así es. Quiere retrasar. Ujú. Entonces, si Huawei depende de los chips americanos, pues corta el cordón Corta el umbilical ujú, y se cae esa ujú, compañía. Y el último punto que les dije de este aspecto es, de las 30 compañías más grandes de chips en el mundo, 17 están en Estados Unidos. ujú, Estás hablando que sí tiene el poder, ujú. tiene más del 50%. Y se fabrican en Estados Se Unidos o fabrican en están Estados y se Unidos. fabrican en otro lado. Se fabrican en Estados Ujú. Unidos o por lo menos tiene control directo de Control, Estados sí. Unidos. Ujú. Puedes fabricarlo, En no sé, Taiwán normalmente. Tijuana, si Por, quieres. por eso es que Si el dueño China, es americano, se ujú, lleva su plan de otro lado. Por eso es que China está tan hambrienta por Taiwán, porque quiere Exacto. apropiarse del mercado de los microchips, Total. ¿no? Pero tienes a Ujú. Estados Unidos que Pero, va. ajá, Eso, yo creo que Estados Unidos va a defender mucho más a Taiwán que a Ucrania, que a Venezuela, que a países que no le importa en líneas generales. O sea, hay intereses, pero no tanto como ujú, defendería Taiwán. Esa es mi Perfecto. posición. Listo, vámonos al punto 5. El grandiosísimo Elon Musk. Cada vez más payaso. ujú. Sigue siendo el hombre más millonario del mundo, así que tampoco es tan payaso. Yo no creo que sea payaso, pero ponnos en contexto, por Ok, favor. vamos. ¿Qué ha hecho Musk esta vez? Pedirle informes a los empleados del gobierno. Les dio, tienes 3 días, tienes 2 días, para que me indiques el informe detallado de lo que has hecho en tu gestión. Y si no me lo mandas, lo considero una renuncia. Ujú. Es un informe en donde la gente tiene que escribir cuáles son sus funciones y cuáles son sus logros, ¿no? Y eso yo... Básicamente dijo que sustente porque el gobierno te paga, Así es. Sustenta como tu, lo quieras Ujú. enfocar. sustenta tu sueldo, le han dicho. Así Sustenta tu es. sueldo. Ujú. Así Y es. esto obviamente le ha sacado ronchas a gente que no le gusta. Siempre en el mundo hay el que no me toques, no me mires, que no me Ujú. gusta. No me gusta la meritocracia, ¿no? Siempre. Y el gobierno de Biden ha sido muy permisivo en ese sentido y ha incrementado notablemente la burocracia en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando los demócratas están en el poder, ¿no? Más empleo, más gente para que voten por mí. Lo mismo que se hace en las democracias bananeras de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, lo que quiere combatir, para mí, Trump, por eso te dije, no es tan payaso, es quiero meritocracia, quiero reducir el aparato estatal porque por ahí se me va un montón de dinero. ¿Qué opinas, Rafa? Mira, antes de pasar a tu opinión, para dejarles la Antes de pregunta. soltar mi veneno. Para dejarte la pregunta, para que le sueltes el veneno con más fuerza. ¿Ustedes saben cuáles son los 4 departamentos gubernamentales que más gasto tienen en Estados Unidos? Porque estamos hablando de empleados Ujú. públicos. A ver, ¿Y, yo te suelto uno. en Defensa. qué? Bien. Defensa es uno. Ya. Y justicia quizás también, ¿no? Después regreso. Tu opinión sobre esto. No, es que hay dos ángulos. Yo siempre trato de ver esto desde varios puntos porque no solamente una persona o un lado va a tener la razón Ujú. completa, ¿no? No es autocracia como Claro, por nosotros. un lado, y creo que que Elon Musk nos ha copiado, ¿no? Porque en la empresa más o menos estamos jugando. Si no, ya saben, ¿ah? Ujú. Ya saben. Pero mira, está bien lo que ha hecho, obviamente, ¿no? Todos quieren saber, oye, si te estoy contratando en algo, quiero saber lo que haces, ¿no? Y quiero que saber, ¿no? Qué logros estás teniendo, porque quiero el mejor talento también quizás en mi hogar, ¿no? En mi trabajo. Y eso está bien. Y quien es vago, quien no hace no le gusta la plata fácil, ¿no? Por decirlo así, es el primero que va a reclamar, primero que va a saltar, ¿no? Y no va a querer presentar nada. Eso es por un lado. Pero por otro lado también esa iniciativa que ha tenido Elon Musk de pedir, ¿no? Que sustenten básicamente sus puestos, también va a evidenciar qué tan eficiente ha sido o es la estructura, ¿no? De estos departamentos, ¿no? Porque, a ver, si las cabezas no han organizado bien un sistema, pues tampoco es culpa de los empleados, ¿no? De las personas que quizás están cumpliendo su trabajo, pero el sistema está mal estructurado, sus procesos, sistemas, etcétera. Correcto. Entonces, no necesariamente va a ser malo para todos, ¿no? Entonces, sí va a permitir, y también ya depende de cómo lo vea el gobierno y Elon Musk,
va a permitir reestructurar quizás algunos sectores y no necesariamente votar a la gente, ¿no? Puede ser que las personas en ese desorden estén haciendo bien su trabajo, si es que lo sustentan, ¿no? Entonces, es eso para mí, Ujú. que va a permitir tener un mejor orden y no necesariamente despidos. Seguramente los va a haber, Va a ¿no? haber. Ujú. Pero para la gente que viene a cumplir su hora y a ganar la plata feliz, ¿no? Que no es lo que busca nadie, ¿no? Y por eso es importante el dato que les traigo de cuáles son los departamentos que más consumen esta plata, Ya. para Ujú. entender si es necesario. Y curiosamente, esos son los departamentos que a su vez se están oponiendo más de Ujú. que no me mires, no me toques, ¿no? No me Ujú. pides información. Creo que más que en este aspecto, está haciendo lo que deben hacer todos. O sea, si Lo ganas un que hay que hacer. sueldo, te lo paga el gobierno con plata pública, pues compadrito, dime qué estás haciendo, ¿no? Claro. Si no, simplemente te despido. Es como funciona realmente Estados Unidos. Ujú. Ujú. Ese es el principio. Y en las empresas, yo recuerdo un caso, solo como paréntesis, en los bancos, ustedes saben que en los contratos de los bancos en Estados Unidos, las cajeras o los cajeros en horario de trabajo no pueden ir al baño. Por supuesto. No pueden ir al baño. Ujú. Pañal nomás. Y está en el contrato. Sí. Y si vas, te pagan. Por eso todos van en pañales. Yo creo, ¿no? Por O eso sea, la venta de es pañales se increíble. O sea, tú dispara. firmas, estás en un banco, la cosa es seria. Ujú. Y no bromean. Y yo hablé con una persona, mi amigo obviamente era hispano, ya ciudadano, Ujú. la hija, que nació en Estados Unidos, pero viene de familia colombiana, eh, indignadísimo. Ujú. ¿Cómo la pueden votar a mi hija? Pero por no orinar, que son... ¿Qué dice el contrato? Ujú. ¿Tu hijita lo firmó? ¿Sí? ¿Lo leyó? Claro. Sí, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que ese es el Estados Unidos, el que Ya. las cosas son como son. Entonces, pedir informes de una plata que gana la gente no me parece en absoluto malo. Em, Ahora, ¿Cuáles son? Dime, dime. sí, no, lo que se dice es que por qué Elon, ¿no? Pide esas cosas, ¿no? Y ahí entra un poco, Así es. y también se le entiende a los empleados, porque ellos quedan en un limbo, ¿no? Entre que Elon Musk pide algo, ¿no? Y que el jefe, ¿no? Del departamento, por ejemplo, le dicen, oye, no En el envíes nada. Pentágono, por ejemplo, el Claro, Pentágono y el Departamento de Justicia, que son los primeros que se opusieron. no envíes nada, no hagas caso. Entonces ellos no saben qué hacer, ¿no? ¿A quién le hago caso? Así A es. uno o al otro. Entonces ha generado un caos. Sí saben qué hacer. Claro, ¿Por seguramente. qué no saben qué es lo No, que pero tienen que hay hacer? niveles de puestos, ¿no? Claro, Entonces, ahí entra Esa es otra la cosa. maraña política, ¿no? ¿Por qué? claro, Porque inclusive esta medida ha sido criticada por algunos seguidores cercanos de Trump. ¿Por qué? Porque dicen que Elon Musk está exponiéndose demasiado y podría generar un tamiz político que no tiene en este momento. Recuerda que Musk no tiene en este momento un respaldo político porque su puesto debió pasar por el Congreso, debió ser aprobado por el Congreso. Estás con tu Entonces, hijo a la oficina del presidente, cabrón. Y así es. entras vestido en Ujú. calzoncillos. Pero están criticando que se exponga tanto, ¿no? Tanta aceptación. Yo creo que sí tienen, el 50% del presidente lo tiene. Yo creo que sí. claro. Ujú. Yo creo El que otro sí. Ujú. 50 de Porque, los cabecitas blancas que no hacen nada a veces no Ujú. lo tienen, pero Así es. la aprobación está. Ujú. exacto. Y es importante esto de los cuatro departamentos porque el primero es defensa, Ya. Ujú. le súper acertaste ahí. El segundo es el departamento de asuntos veteranos. Asunto de Ujú. veteranos. ¿Qué ve asuntos veteranos? La A ver, gente Que ha que combatido ha por el... Ujú. combatido y todo, entonces, donde se atienden, sus temas Ujú. médicos, sus ya. temas de vivienda, sus chequecitos. Es increíble, o sea, y en ¿Quién Estados diría, Unidos se no? respeta mucho a la Ah, gente que ha sido que ha combatiente. servido, por Y con supuesto. todo el... Eso es muy gracioso porque, o sea, tú generas una guerra, mandas gente y después inflan la economía para pagarle a esa gente. Bueno, y la gente amputada en cinco partes. Ujú. O con problemas emocionales, en fin. Ese es otro tema que Ujú. creo no viene hasta almuerzo, si estamos de acuerdo o no con esa manera, pero el Departamento de Asuntos Veteranos está en el segundo. El tercero es el Departamento de Seguridad Nacional. Ya. Ujú. Interesante, porque seguimos prácticamente Esa en línea. temas de medios militares, ¿no? Ujú. Y el cuarto es la Agencia de Control de Inteligencia, que es la CIA. Ya. El FBI es el octavo.
Y aquí concuerdo mucho con lo que tú dices obviamente hay personas que se pueden oponer, porque si tú tienes un cargo en el FBI Ujú. Ujú. de información muy específica, ¿cómo la mandas así por un correo electrónico? O sea, tendría Por que supuesto. haber protocolos y niveles de seguridad de la información, que creo es donde Eso es lo que ha Plazos, faltado. Eso es plazos lo que ha también. faltado. Trump y Elon Musk se están pasando Exacto. de Es- apresuraditos. están en una revolución acelerada. Están demasiado, o sea, Ujú. a La veces forma. es muy bueno ser acelerado, pero cuando ya revolucionas demasiado, pasan este tipo de Ujú. cosas. Sobre todo con tanta gente, ¿no? Pero me gusta y cierro con esto, que si así más que está entrando con esas cosas, ahora entiendes por qué es el hombre más millonario del mundo. Porque maneja así sus negocios, porque es claro, porque no se guarda Trump nada. es un tipo que pareciera que no durmiera. Perdón, Elon Musk. Musk, Más, así es. quizás no duerme. Es un tipo que siempre lo ves haciendo Aparte, cosas diferentes. o hace Está negocio o en- hace hijos el cabrón. No, Pero no creo que creo duerma. que ya van 13, ¿no? ¿No? Sí, sí, Bueno. indudablemente. Ok, Ujú, y el último punto para cerrar este podcast que realmente ujú, ha sido muy interesante y un placer estar con ustedes el día de hoy, cosa que no dije el podcast pasado, ¿no? ujú. No fue tan placentero, pero este sí. Ahora sí. Ahora sí. El tema de los call centers con deportados. Yo les tengo unos datos bastante interesantes. Ujú. Obviamente sabemos lo que está pasando con los inmigrantes en Estados Unidos. En México específicamente, ¿no? México específicamente, bueno, también está Honduras, Claro. Guatemala, o sea, Trump está de lado a lado votando, pero está priorizando los hispanos. Ujú, Algo tiene Trump con los hispanos, ¿no? ujú. Es que En su vida pasada. son quizás los que menos adaptan, o es la tendencia a menos adaptarse menos, perdón, a las normas, al sistema tan mm, pétreo, digamos, no Petro, sino pétreo de Estados Unidos, ¿no? En donde la disciplina, el orden prevalecen. Nosotros los hispanoamericanos, así estemos en Estados Unidos o en otra parte, siempre tendemos a ser un poquito más Lo relajados que con nos las da la gana, normas, lo que nos da la indudablemente. gana, ¿no? Y aquí viene, tú dijiste una frase al inicio de perro que ladra no muerde o por ahí vas. Ujú, Yo te digo que Estados Unidos sí muerde. ujú. O sea, Y lo está si demostrando. está diciendo algo con los aranceles, estoy escuchando esto. Ujú, Dice, pero no la aplica. Espérate. así es. No creo que esté jugando. Porque Ujú, conozco Estados Unidos. Y esa gente cuando te dice, no cruces la frontera, cabrón, porque te voy a votar. ujú, Donde te chapa, te vota. así es. Sí cumple lo Ujú. que dice. Es mi experiencia siendo hispano, viviendo en Estados Unidos. Tienes que adaptarte a Ah, lo exacto. que es. Estados Unidos no se va a adaptar a la cultura hispana. Toca adaptarse. Y si no te gusta, te vas. Pero mira, datos interesantes. Hay americanos que nacieron en Estados Unidos, ¿ok? Hijos de Obviamente, hispanos. Ujú. pero hijos de hispanos ilegales. Ujú, Ya. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes 18 años, o mayor de edad en Estados Unidos eres a los 21? ujú, Vamos a poner un ejemplo, en México a los 18. así es. Entonces tú tienes 19 años y encontraron y deportan a tus padres, si te vas con ellos. Pero tú eres Ujú, americano. Claro. Y hay gente que no habla ni siquiera español, que ujú. está yendo a México bajo esta circunstancia. ¿Saben cuántos millones de niños nacidos en Estados Unidos son de por lo menos un papá indocumentado? Mm, mm. ¿Quién quién de las cifras es Lucho? ¿Ah? No, no, pero este dato no lo conozco. A ver, ilústranos. No he hecho el censo. No han hecho la tarea, El no han hecho, censo, el censo. no han hecho el censo, no han hecho el censo. 4.7 millones de niños. Wow. Producción nos está ¿Qué? anunciando que eran un poco menos 17. No sé, 4.7 equivocado. millones de niños nacidos en Estados Unidos con un padre indocumentado y eso representa el 7% de la cantidad total de niños en Estados Unidos. Un porcentaje Brutal. Es brutal, bastante Ajá. significativo. es brutal, es brutal. No hablan español, obviamente. Y el choque cultural de regresar a un país que se supone es de ellos, pero que no es de ellos. Complicadísimo, Complicado. complicadísimo. Pero cómo se están adaptando, ¿no? Cómo se están encontrando soluciones, como Rafael en algún momento dijo, no, no todo es desgracia en medio de las cosas que suceden, ¿no? ¿No? Yo creo que sí, no concuerdo con él.
porque estuve leyendo que los que ya han sido deportados hace 3 4 años, hasta ahora no llegan a los niveles de calidad de vida que tenían en Por Estados Unidos. supuesto. Es Entonces, que los niveles de ingresos son abismalmente diferentes cruzando la frontera. yo creo que la desgracia continúa, porque por más que se esfuerzan, no es un país de oportunidades México. Que, Ujú, mira, oportunidades al final hay donde uno se las crea. Y Pero en Estados Unidos, cuando tú trabajas, eres disciplinado. O sea, vas por ese camino. No eres del que prende la televisión a las 6 de la tarde y ujú, traga porquerías hasta las 11 de la ujú. noche. Destapa sus chelas y se No, queda no. mirando. Si eres Así el que es. trabaja y le metes y le metes y le metes, sales adelante. O sea, el sistema te ayuda. Ujú, Yo estoy seguro que en Latinoamérica tú haces lo mismo, no sales tan rápido. ujú, Entonces, por eso discrepo con él, que no sé qué oportunidad sea que alguien que gana $3,000 en Estados Unidos, y acá viene el dato, ¿ah? ujú. Que con esto te refuto un poco, con esto te refuto, de que los call centers, un gerente en un call center de México gana 10 veces menos que un albañil en Estados Unidos. ujú. Ya. Más o menos, claro. Yo vi el testimonio de un señor que decía, yo en Estados Unidos ganaba $8,000. Ujú. Si me voy, perdón, a una empresa de maquila, no gano nada. Los call centers me permiten un ingreso medio de $800, 10 veces menos, Y ¿no? Quizá $800 valen algo en México, pero no te van a dar la calidad de vida de $8,000, ¿no? Es que el latino siempre le busca la tangente Mm, a lo negativamente que viene sucediendo en su economía. ujú, Siempre. Yo no rescato eso. Puede que esté con sus papás, puede que esté en un país libre, puede que coma tacos ricos, pero está ganando 10 veces menos que un albañil. ujú, No tiene la calidad de vida. Esa gente está que se quiere regresar, pero su familia está en México, lamentablemente, pues se le complica, pero están esperando cumplir los ujú, 21 años y largarse. Entonces ujú, también por ahora es una buena oportunidad de captar a esta gente que está ujú. regresando y es indudablemente una hacer forma. dinero. Claro, y creo que se espera que a fines de año se deporten a cerca de 220.000 mexicanos. La semana pasada hablamos de 260.000 hondureños que están en lista de espera, ¿no? Imagínense esas cifras, pues, de personas que van a abandonar este país, ¿no? Sí, y cierro con este dato, ya para sus últimos comentarios y su Ujú, despedida. El 70% de las personas que trabajan en call centers que dan servicios a Estados Unidos desde México son expatriados. wow, ujú, Una cifra bastante alta ujú, también. Ahora, Están chambeando, se regresaron y, o ujú, sea, digamos, de entre de lo mejorcito que puede agarrar el expatriado americano en México es los call centers para seguir haciendo ventas ujú. o generar, digamos, dinero en dólares. Adelante. mira, es que la verdad hay cosas que tú no puedes controlar, desgraciadamente, ¿no? Y el hecho de que venga un presidente y empiece a deportar gente, ¿qué puedes hacer, Está no? aplicando la ley. Claro, ¿qué vas a hacer? Eres menor de edad, ¿qué te queda, no? Entonces, eso es algo inevitable y siempre va a haber eso, ¿no? Van a haber cosas que uno no puede controlar, ¿no? Y también tiene que aceptar eso. Nos guste o no, hay que aceptarlo. La vida es así. Exacto. Entonces, ok, sucedió esta desgracia, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer a pesar de eso, ¿no? Y yo trato de ver las cosas de esa manera, ¿no? Entonces, se han abierto estas oportunidades porque quién no quisiera, ¿no? Contratar estos talentos, porque también son talentos, son personas que hablan bien el inglés, que conocen bien la cultura, ¿no? Entienden cómo se mueve al menos más que un extranjero ese Ujú. país. Hablan el inglés mejor que los hindúes, que eran los reyes. Ah, chino es lindo, es una mierda de Ujú, inglés. Habla muy bien el inglés, entonces hay muchas industrias que pueden querer esos talentos. Quizás ahora está en un call center, ¿no? Pero quizás alguien viene y un empresario, ¿no? Dice, lo voy a juntar y voy a abrir una empresa de servicio al cliente, o no sé, le suelto una idea, ¿no? Entonces es cómo le sacas la vuelta a lo que ha pasado que no puedes controlar. Entonces siempre van a haber oportunidades. Y en los call centers obviamente están ganando mucho menos que en Estados Unidos. Seguramente gastarán mucho menos que está en Estados Unidos también, pero es una alternativa y es una de las cosas que pueden empezar a darse em, a lo largo del tiempo. Algo que pasó cuando, Que se vean con nosotros. también, algo que pasó porque Tendrán que cruzar de nuevo la en un frontera. anterior cambio de gobierno, me parece que fue cuando Donald Trump primero ingresó a Estados Unidos, fue la primera vez que fue presidente, también hubo un tema de aranceles y le puso aranceles a China. No sé si ustedes recordarán. Y también se habla de lo mismo. Yo estoy metido en el tema de Amazon y por eso
sigo muy de cerca el tema de los aranceles, Ujú. porque era algo que iba a afectar directamente al tema Amazon, porque hay muchos chinos, muchos vendedores de distintos países que venden ahí, pero finalmente sí hubo un incremento en aranceles para los chinos, pero ¿qué hicieron los chinos? Empezaron a abrir empresas en países alrededores de ellos. Se abrían empresas en Pakistán, etcétera, y eran los mismos dueños, pero quien exportaba era otro país. Entonces finalmente le sacaron la vuelta a algo que... En eso los chinos son reyes. Exacto. Y lo mismo, empezaron a abrir empresas en México también. Pero también te cuesta plata. O sea, mover 4 pallets no te cuesta, pero mueve una fábrica y mueve tu puerto de embarque, es un billete grueso. Correcto. Pero a lo que voy, ¿no? O sea, los cambios siempre van a estar, ¿no? Y a lo largo de la historia se han venido dando muchos cambios. Pero mira cómo los chinos, para bien o para Como mal, dicen, hasta la gente se cambia hasta de sexo. no sé Ya si no- llegan a ese punto, ya pero no- cómo se han ido adaptando todos a las nuevas reglas. Y no hay de otra. Sí, Y el negocio, es eso y el negocio natural, sigue de habiendo, adaptación. sigue existiendo. Ujú. Entonces, con esto cierro, ¿no? Que no es bueno quedarnos ahí, ¿no? En un estado de Con el temor. confort, Ujú. ¿no? De O confort, estoy confort. cómodo, ¿no? Y viene un cambio y me mueve el piso, ¿y ahora qué hago, no? No hay que ser dramáticos. Entonces queda adaptarnos y sé que muchos mexicanos que están ciertamente resentidos, ¿no? Con Estados Unidos, que no quieren saber nada más por el tema de las deportaciones, y es entendible, pero también en los negocios hay que pensar con cabeza fría, ¿no? Entonces no es bueno meter No solo tampoco. mexicanos, porque lo de las deportaciones está afectando a todos, ¿no? Exacto. Entonces Chilenos, bolivianos, peruanos, mexicanos, hondureños, hasta cubanos, creo, ¿no? hay muchos países que se están viendo afectados. Entonces es cómo le damos la vuelta a esto, ¿no? Y el tema de los call centers, no sé si es que es un negocio de éxito, creerías que Ha no, crecido, ha crecido. habrá que Ujú, crecido, pero es una oportunidad que pueden ver. Si es que tienes mentalidad de empresario, vas a ver oportunidades donde otros no lo ven. Ujú. Así que ujú. yo lo veo así. Sí. Tus palabras, Mis, Lucho, mis- son- mis últimas palabras son solamente agradecer No, este no, momento. El No, próximo podcast no va a estar así Lucas. es. Ya me despido de esta pantalla. No, agradecer a ustedes, muchachos, por este interesantísimo intercambio de conocimientos, de actualidad, y esperamos que todos estos comentarios sirvan para el empresario que siempre está dispuesto a vencer retos, que el que es empresario nació para vencer retos, para imponerse y para no quedarse quieto ante los grandes cambios que ocurren, ¿no? Sino, como dijo Rafael, para adaptarnos. perfecto. Muchas gracias. Yo cierro, señores, diciéndole lo siguiente. Cuando uno es el emprendedor, piensa, y esto es importante, el emprendedor, su proyección es a fin de mes, a fin de trimestre, a fin de año. El empresario tiene una proyección a 10 años, a 15 años, ya 20 años. Y es por eso que los empresarios somos el 5%, el 10% de la población del mundo, porque no todos se pueden proyectar a tanto tiempo, ¿no? ¿Y por qué traigo esto? Porque este tema de los aranceles, que entra uno, que sale un demócrata, entra un republicano, independientemente de Trump, Biden o como se llame en 4 años, eh, cuando tú tienes un país que 236 años está estable, pues míralo con buenos ojos. Segundo, tienes el país más consumista del mundo. No lo digo yo, búsquenlo. El ingreso promedio familiar en Estados Unidos es el más alto del mundo. Por ende, la gente gasta más. Los niveles de endeudamiento de las familias en Estados Unidos son las más altas del mundo. Entonces, cuando tú eres empresario, esa es la oportunidad. Más allá de quién esté, qué no esté o cómo te mueven cifras, es lo que tienes de consumo en ese país. Entonces, yo simplemente cierro con que Estados Unidos tiene que estar dentro del portafolio de inversiones de una empresa y las más grandes del mundo me dan la razón. La empresa puede ser de donde sea, pero tienen inversiones en Estados Unidos. ¿Y por qué creen que las tienen? Porque simplemente tienes todo este mercado impresionante para poder hacer que las cosas sucedan. Así que yo me despido diciéndoles, eh, inviertan siempre siendo inteligentes, pero no se queden dormidos, no digan, vamos a ver, vamos a evaluar, ya veremos más adelante. Se te pasan las oportunidades. ¿Ok? Ujú. Así que, gracias Y todo. señores, un placer, Gracias. Chao, Ujú. chao. Chao, chao.